Bueno, buen día. Hoy voy a grabar esta pequeña clase de nutrición y de fertilización para que tengan una idea global de algunos aspectos sobre la fertilización en vid, para que vean sobre todo, más que nada, para mostrar algunas fotos con alguna sintomatología de algunas carencias y algunos excesos de los minerales más importantes. Vamos a compartir pantalla. Bueno, como les decía, vamos a ver muy rápidamente, esto es para complementar lo que vimos ya en el resto del módulo, lo que vimos la clase pasada, y más que nada para que vean algunos síntomas de deficiencias, carencias y excesos, muy general, de manera muy general y muy global, algunas estrategias de fertilización y bueno, los requerimientos anuales y la época de absorción. Simplemente para mostrarles el esquema que hemos venido utilizando desde el comienzo del cursado, que vean un poco ya los distintos temas que hemos ido viendo a lo largo de la diplomatura, desde el manejo de canopia, lo que incluye la poda del sistema de conducción. Ustedes tuvieron también plagas, enfermedades, vieron algo de genotipos, hablamos del impacto del clima sobre el crecimiento, la madurez de la valla, el microclima y este último módulo sobre suelo, agua y nutrición, que es lo que estamos viendo ahora, y con esto ya estaríamos completando gran parte de lo que habíamos propuesto al comienzo en las clases iniciales. Bueno, con respecto a los objetivos de la fertilización, esto es muy general, simplemente es compensar las carencias eventuales que pueden tener los suelos, obtener un balance adecuado de nutrientes que sea favorable al crecimiento y al desarrollo de la planta. Esto es para mostrarles la disponibilidad de los distintos nutrientes a los distintos pH del suelo, y para obtener este balance adecuado, bueno, el pH del suelo va a impactar de manera significativa. Vemos que muchos elementos disminuyen su disponibilidad en suelos alcalinos, como son nuestras zonas, suelos con pH cercanos a 8, tienden a tener una menor disponibilidad de una gran cantidad de nutrientes, principalmente fósforo, lo cual impacta también en la disponibilidad de otros nutrientes. Por lo tanto, bueno, el pH del suelo es un factor importante en la disponibilidad que vamos a tener de los nutrientes. Otro de los objetivos de la fertilización es alcanzar los objetivos de producción que se determinan. Hemos hablado mucho del tipo de vino, de tener diseñado el tipo de vino que yo quiero elaborar, que tiene que estar de acuerdo a la calidad de la uva, a la composición química de la uva que yo quiero obtener y al rendimiento que yo necesito para obtener esa composición química de la uva. Vamos a tener que reponer los nutrientes consumidos en la temporada anterior. Ustedes tienen acá una pequeña, para que tengan una idea de los nutrientes que son removidos con la cosecha en kilos por tonelada de uva cosechada. Podemos ver la cantidad de los nutrientes principales que son removidos. Por lejos, el nitrógeno y el potasio son los dos nutrientes que más se remueven en conjunto con la uva en la cosecha. Y esta cantidad de nutrientes que yo voy a tener que reponer va a depender del rendimiento que yo voy a obtener, del cultivar, de la variedad. Hay variedades más sensibles, hay variedades con un mayor potencial de crecimiento y de rendimiento que van a exigir dosis diferentes. Obviamente el tipo del suelo, la temperatura de la temporada, la disponibilidad hídrica, etcétera. La presencia o no de coberturas vegetales, también eso va a impactar fuertemente. Algo que se suele obviar muchas veces es que la nutrición influye de manera directa sobre la calidad de la uva y la calidad del vino final, ya que tanto los micro como los macronutrientes determinan el contenido en aminoácidos, en todo lo que son los compuestos fenólicos, precursores aromáticos, ácidos orgánicos, y tanto deficiencias como excesos van a tener una influencia muy importante en el crecimiento y la calidad de la uva. Muchas veces
se suele pasar por arriba este tema de cómo impacta la nutrición mineral en la calidad de la uva. Sin embargo, tiene un impacto directo en la composición química de la uva. Ya sea, por ejemplo, por efectos, pueden ser indirectos, como excesos de nitrógenos que hacen que la uva sea susceptible a enfermedades, que genere canopias densas, que luego va a generar condiciones favorables al desarrollo de enfermedades criptogámicas, puede generar también problemas en el cuaje, problemas en el crecimiento de las vallas, en el crecimiento de las inflorescencias, y eso va a tener un impacto en el rendimiento y por ende también en la composición química de la uva. Por lo tanto, bueno, esto es uno de los, también de los objetivos de la fertilización. Un pequeño comentario sobre plantas jóvenes. Muchas veces suele ser tentador acelerar el crecimiento de plantas jóvenes para terminar su instalación, para terminar de formarlas lo más antes, lo más rápido posible. Acelerar ese crecimiento con fertilización. Sin embargo, bueno, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy precavido. Ya que el requerimiento en nutrientes de plantas jóvenes es bajo, ya que tienen pocos órganos perennes, tienen poco crecimiento, por lo tanto los requerimientos son bajos. No hay que caer en esta tentación de hacer fertilizaciones excesivas estos primeros años, ya que puede generar problemas en el corto, en el mediano y en el largo plazo, principalmente porque estas plantas van a tener un desarrollo de canopia excesivo y lo que voy a tener es poco desarrollo de los órganos perennes y sobre todo de las raíces. Ustedes saben que el nitrógeno estimula el crecimiento foliar y limita el crecimiento radicular. Voy a tener plantas desbalanceadas en la relación entre la canopia y la raíz y eso va a ser perjudicial a futuro. Por lo tanto, bueno, plantear dosis bajas los primeros años para mantener un crecimiento controlado. De hecho, lo que habría que tratar de hacer esos primeros años es favorecer el crecimiento de las raíces más que el desarrollo de la canopia. En general, cuando hay mal crecimiento en plantas jóvenes, al menos en nuestra zona, tiene más que ver con falta de agua, con mal control de las malezas, de las enfermedades o incluso de algunas plagas. Pocas veces tienen que ver con una baja alimentación en nutrientes. Por lo tanto, como les decía, lo más seguro y lo más seguro y lo más recomendable a largo plazo es estimular el desarrollo radicular para explorar, para aumentar, perdón, la exploración del suelo, que eso me va a permitir después ser más resiliente a sequías, y a bajas fertilizaciones. Por lo tanto, las fertilizaciones excesivas al comienzo de la instalación del viñedo van a causar este desequilibrio que les decía entre crecimiento aéreo y subterráneo, es decir, que voy a tener mucha cantidad de hojas, canopias demasiado desarrolladas, con pocas raíces, que las raíces no van a poder alimentar las necesidades de la canopia y en algunos años podemos tener algunos colapsos o muerte de estas plantas, básicamente por sobreproducción o porque la planta no alcanza a abastecer la demanda de la canopia. Y eso lo hemos visto, se ha visto en distintas variedades. Este desarrollo demasiado acelerado genera este tipo de problemas. Principalmente porque un desarrollo demasiado rápido de los órganos que a futuro van a ser los órganos permanentes, como los troncos, los brazos, se forman demasiado rápido, los haces vasculares son de un diámetro demasiado ancho y eso hace que sean más susceptibles también a cavitaciones. Por lo tanto, bueno, días calurosos con mucha demanda, esos haces vasculares son más susceptibles de cavitar, de sufrir embolismos, por lo tanto se producen estos problemas de muerte súbita o de colapsos en primavera en plantas jóvenes que han crecido muy rápido. Acá pueden ver ustedes un poco cómo van aumentando los requerimientos en nutrientes desde el primer año de plantación hacia el quinto. Fíjense que los nutrientes los primeros años son realmente, es muy poco lo que necesitan, va aumentando así a medida que la planta va aumentando en tamaño y la planta va produciendo más fruta. Bueno, simplemente para que recuerden las tasas de crecimiento de los distintos órganos, que está muy relacionado también con los momentos adecuados para hacer las fertilizaciones.
tenemos un crecimiento de brotes de estas tasas de crecimiento relativa. En el comienzo de la temporada, la tasa de crecimiento de los brotes es muy elevada, luego va cayendo. Siempre decimos que al momento del embero, la tasa de crecimiento de los brotes debería ser nula, ya los brotes no deberían crecer. Mientras que las raíces tienen un pequeño crecimiento al comienzo de la temporada, tienen un pico de crecimiento bastante fuerte cerca de la floración. Luego las raíces continúan su crecimiento durante toda la temporada, por más que la tasa de crecimiento disminuye bastante durante el verano, y sí lo que se observa es luego de la cosecha un pico de crecimiento bastante elevado. Y con respecto a las tasas de crecimiento de la valla, decíamos que la valla tiene dos etapas de crecimiento, con una etapa intermedia de ralentización de ese crecimiento, una meseta herbácea que se le llama. Tenemos una primera etapa de crecimiento, esa meseta herbácea donde la valla no crece. Esa segunda etapa culmina con el embero y comienza la segunda etapa de crecimiento, que es lo que sería la madurez propiamente dicha. Pero bueno, esto ya también un poco les indica a ustedes los momentos en los que habría que estar aplicando o tratando de fertilizar. Tenemos una primera etapa de crecimiento bastante elevado tanto de brotes como de raíces al comienzo, una primera etapa de crecimiento de bayas luego de la floración, y una etapa de crecimiento de raíces luego de la cosecha. Estos picos ya los vamos a ver y los vamos a relacionar después con los momentos adecuados para hacer algunas fertilizaciones. Bueno, esto lo habló Jerry la clase pasada. Para hacer un diagnóstico se pueden hacer análisis de tejidos, pecíolos, hojas, análisis de suelos, sobre todo antes de la plantación, observación de síntomas. Obviamente conocer los síntomas ayuda. Sin embargo, ya cuando el síntoma es visible, ya suele ser ya el problema está instalado. El objetivo de los análisis de tejido y de suelo es anticiparse un poco del problema, pero bueno, lo que se recomienda es usar estos tres métodos en combinados. Cualquier laboratorio que se dedique a hacer análisis de tejido de suelo les puede dar un protocolo de extracción de pecíolos, los momentos, la cantidad que hace falta, ya sea de tejido o de suelo, para que ustedes puedan tener una guía de cómo hacer ese muestreo. Hay competencias entre los distintos nutrientes, entre los distintos minerales. En general se considera que suelos con alto contenido de sodio, suelos salinos, van a limitar la absorción de potasio y de agua. Altos cloruros también en suelo salino van a limitar la absorción de nitratos. Los suelos ácidos con alto contenido de amonio van a tener problemas de potasio y de magnesio. El fósforo va a limitar el zinc y sobre todo el hierro. Se van a observar problemas de clorosis férricas en suelos con alto contenido en fósforo. En nuestras zonas tenemos problemas con clorosis férrico, no tanto relacionado al fósforo, sino más relacionado a los pHs elevados. Y el potasio, ya se dijo también en la clase pasada, que tiene competencia con el calcio y el magnesio. Altos contenidos de potasio van a limitar calcio y magnesio, y altos contenidos de carbonato de calcio y pH mayores a 7,5 van a favorecer el calcio y magnesio, y limitando el potasio, y como dije recién, también va a limitar el hierro. Bueno, ahora vamos a ver algunos nutrientes de los más importantes, algunas generalidades y viendo algunos síntomas de deficiencia o de excesos. Bueno, el principal nutriente, el nitrógeno, forma hasta el 1 al 2% de la materia seca de la planta, forma parte de aminoácidos, de proteínas, ácidos nucleicos, clorofila, etcétera. Está muy relacionado al crecimiento vegetativo y al vigor. Hay que tener en cuenta que la vid es una enredadera. Si la vid suministramos nitrógeno y agua, se va a ir en crecimiento y en vigor, va a ser imposible controlarlo. Por lo tanto, eso siempre hay que tenerlo muy, muy presente. Por lo tanto, en general se tiende a realizar aportes moderados de nitrógeno para mantener un vigor adecuado y un vigor controlado. Mientras más nitrógeno yo voy a aplicar, más rendimiento.
más vigor voy a tener, más densidad de canopia y más competencia entre ápices en crecimientos y bayas. Si yo voy después del envero y veo ápices en crecimiento, bueno, evidentemente tengo algún problema, ya sea por un exceso de agua o un exceso de nitrógeno que me está generando ese exceso de crecimiento. Y esos ápices en crecimiento van a ser una competencia al momento de la madurez de la baya. En general, excesos de nitrógeno en variedades distintas disminuyen la síntesis de antocianos de manera directa por algunas cuestiones en las rutas metabólicas, pero también de manera indirecta por esta mayor densidad de canopia, esta mayor competencia entre ápices y crecimientos. Y también algo que se suele subestimar bastante es que en variedades blancas tiene una buena alimentación, no un exceso de nitrógeno, pero sí una buena alimentación de nitrógeno, tiene efectos positivos en precursores volátiles, sobre todo en algunas variedades, los compuestos tiolados responden muy favorablemente a la fertilización nitrogenada. En nuestra zona en general se suele directamente corregir en el mosto el nitrógeno asimilable con algunos complementos. Sin embargo, bueno, depende el tipo de compuesto que yo agregue al mosto. Hoy en día hay algunos complejos que provienen de levaduras, etcétera, que son más completos, que tienen un mejor efecto sobre los precursores aromáticos. Pero si en general se hacen correcciones con compuestos inorgánicos y esos no son tan efectivos al momento de- de resaltar estos precursores aromáticos. Por lo tanto, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta en variedades blancas. Y bueno, hay que tener en cuenta que el nitrógeno es un elemento que es muy fácilmente lixiviable, especialmente en suelos arenosos con alta porosidad. Este, bueno, el nitrógeno se ven en nuestras zonas, es raro ver deficiencias de nitrógeno, sobre todo hay que tener coberturas vegetales que tengan una competencia bastante fuerte para ver algunas síntomas de deficiencia. A veces se confunden un poco con los síntomas de déficit hídrico, pero en general, bueno, la deficiencia de nitrógeno son el follaje con un color verde pálido, más amarillento, menor crecimiento vegetativo. Al tener menor crecimiento vegetativo, obviamente tenemos menor susceptibilidad a sequía. Hay una disminución en la fotosíntesis, un tercio del nitrógeno foliar se considera que está, entre un tercio y el 50% del nitrógeno en la hoja se considera que está asociado a la fotosíntesis, a la rubisco, a la clorofila y a otros compuestos relacionados a la fotosíntesis. Por lo tanto, bueno, deficiencia de nitrógeno van a generar disminuciones en fotosíntesis con la consecuente exceso de energía que esa planta no va a poder eliminar por la vía fotoquímica, y eso puede generar otro tipo de problemas en la planta. Los excesos, puede haber algunos síntomas de toxicidad con nitratos amonios, se va a ver un vigor excesivo, crecimiento vegetativo excesivo, con problemas, como dijimos recién, de sanidad, calidad de uva, con acidez excesiva, aromas herbáceos en las variedades como los Cabernet, Dos Merlot, todo lo que son los compuestos piracínicos, no se van a degradar, van a permanecer hasta la cosecha, por lo tanto vamos a tener uva con un carácter herbáceo mucho más marcado, disminución de antocianos, vamos a tener agostamientos deficientes con una sensibilidad al frío más marcada. Y como hablábamos la clase pasada, también pueden haber excesos de nitrógeno, están relacionados, también generan otros desequilibrios entre potasio, calcio y magnesio que generan necrosis de inflorescencia, que es lo que se conoce como Bunch Stem Necrosis. Y esta es de Early Bunch Stem Necrosis. Sería digamos, la necrosis del pedúnculo de las bayas o del raquis de la inflorescencia. Simplemente para que vean, estos son algunos síntomas de excesos de nitrógeno. Pueden ver también excesos de nitrógeno fácilmente identificables por un exceso de crecimiento, un exceso de crecimiento vegetativo, canopias densas, bueno, con microclimas totalmente perjudiciales para la calidad y favorables al desarrollo de enfermedades. Vemos este nitrógeno, este coloramiento amarillo, verde pálido en plantas con deficiencia de nitrógeno que puede ir en distintas
en distintos degradés. La semana pasada hablábamos algo de algunos electrodos que usaban para determinar algunos elementos minerales. En vid se ha intentado y se ha utilizado, yo creo que también, no sé si en algunos cultivos extensivos se usa, lo que es el SPAD, que es un medidor que por colorometría mide directamente, indirectamente el contenido en nitrógeno de la hoja. Eso sí se ha utilizado. Incluso hay algunas regresiones entre esas mediciones de SPAD y contenido de nitrógeno o contenido de clorofila en las hojas. Y esto sería lo que hablábamos recién del necrosis o palo negro o el bunch stem necrosis en raquis, que se genera básicamente un desecamiento total de la inflorescencia o parcial en distintos ramificaciones de la inflorescencia. En cuanto al fósforo, bueno, el fósforo forma hasta el 0,3% de la materia seca de una planta, está relacionado a fosfolípidos en la membrana celular, relacionado también a los compuestos responsables en la fijación del dióxido de carbono, sobre todo en todo lo que es el fotosistema 2 y la cadena de transporte de electrones, está relacionado al metabolismo de los azúcares, moléculas de almacenamiento de energía, etcétera. Interviene en el cuaje y está muy relacionado al crecimiento radicular. Sabemos que mientras que el nitrógeno estimula el crecimiento foliar de la canopia vegetativo, el fósforo estimula el crecimiento radicular. En general, las carencias de nitrógeno generan una reducción del vigor. Hay un síntoma característico, es que las hojas basales toman una coloración verde bien oscura, un tanto azulados, y se ponen rojizos, los pecíolos se ponen rojizos y hay un color bronce en los bordes de las hojas. Y bueno, este enrojecimiento de los pecíolos, que también es bastante característico. En nuestra zona generalmente hay cantidades suficientes, lo que pasa es que a veces está indisponible por los pHs altos. El fósforo también es un nutriente, un mineral que es inmóvil en el suelo, por lo tanto, bueno, cuando se hacen aportes hay que hacerlo localizado, lo más cerca posible de las raíces. Y bueno, se hacen estrategias correctivas cuando hacen falta o de reposición, pero siempre localizándolo lo más cercano posible a las plantas, debido a esta inmovilización que tiene el nitrógeno en el suelo. Algunos síntomas características, bueno, este verde bien pronunciado, un tanto azulado, con este color que da pasado del bronce al necrosado, pero esta coloración, este, comienza con esta coloración verde bien pronunciada, un tanto azulado, y luego se empieza a pronunciar, se empieza a pasar una coloración un tanto rojiza en la zona, entre las nervaduras. No hay que confundirlo, esto no se ve bien, pero esta es una hoja roja, también con una coloración un tanto azulado, que suele ocurrir cuando hay plantas con algún daño mecánico, plantas que han quedado atadas muy fuerte en alguna parte del tronco o en los brazos, que genera algún caimiento, genera interrupciones en la savia. Al generar esas interrupciones en la savia, los fotoasimilados no pueden ser exportados y esos fotoasimilados que quedan en la hoja empiezan a ser sintetizados en antociano y por lo tanto pasan a una coloración rojiza. Eso no hay que confundirlo con estas coloraciones rojizas que están más dadas por la carencia en fósforo. Otra enfermedad que se puede confundir con el fósforo es el leaf roll, una enfermedad causada por virus, bueno, justamente por el leaf roll, lo que se llama el enrotamiento de las hojas, que también tiene empiezan a aparecer estas coloraciones rojizas por síntesis de antocianas en las zonas entre las nervaduras. A diferencia del fósforo, el leaf roll lo que produce también es un enrotamiento muy pronunciado de la hoja. La hoja se enrolla hacia atrás, y aparecen, en general, estos síntomas aparecen más tardes, los del leaf roll más tardes en la temporada y son más generalizados en toda la canopia, como para diferenciarlos. Pero sí se nota, fíjense, el limbo de la hoja está perfecto acá, no hay ningún problema. En el leaf roll, el limbo de la hoja se curva y se enrolla hacia abajo de manera bastante pronunciada y bastante característica. Bueno, respecto al potasio,
Y junto con el nitrógeno, el mineral que más es extraído en la uva, como decíamos al comienzo, puede formar parte hasta un 3% del peso seco de la planta. Es el catión más importante de la célula, ya que es el catión que permite el balance eléctrico entre aniones inorgánicos, orgánicos. Está muy relacionado al potencial osmótico, mantener la turgencia, interviene en la apertura y cierre estomático. Tiene una función fisiológica súper importante el potasio. También tiene una función súper importante en cuanto a la acumulación como reserva, tanto en tronco como en brazos y raíces. Esto le genera una mayor resistencia al frío a la planta, por lo tanto es importante desde un punto de vista positivo. Y a diferencia de los otros dos macronutrientes como el nitrógeno y el fósforo, no forma parte de ninguna molécula o tejido, ¿m? Sino que simplemente como catión genera todos estos efectos en turgencia, en potencial osmótico, etcétera. Sí puede llegar a ser un problema un exceso de potasio, sobre todo en la uva, debido a que va a levantar los pHs tanto en el mosto como en el vino, generando inconvenientes de estabilidad microbiológica y, bueno, y obviamente los aspectos relacionados a la calidad sensorial. En nuestra zona es poco frecuente ver síntomas de carencia de potasio, es más frecuente en otras zonas. En general comienza con una clorosis, un amarillamiento en el borde de la hoja, hay bajo crecimiento de raíces y brotes. Luego hay un bronceado y hay un síntoma característico que es como un color medio plomizo en las hojas. Las hojas adquieren una tonalidad plomiza, y también un poco con un aspecto, una mayor rugosidad en la hoja tipo cuero de sapo. Ahí vamos a ver algunas fotos. Puede aparecer pérdida de turgencias en las bayas, sobre todo después del embero, que hay que tratar de no confundirlas con pérdidas de turgencia debido al déficit hídrico. Y estos síntomas aparecen primero en las hojas de la mitad del brote. Acá podemos ver estas hojas que tienen algunas clorosis, algunas manchas necróticas en los bordes de las hojas, pero sobre todo lo más característico es este aspecto medio plomizo de las hojas, esta coloración media plomiza, también aumentando la rugosidad este, del, del limbo, dando ese aspecto un poco más de cuero de sapo, y algunas bayas que empiezan también pueden deshidratarse debido también a deficiencias de potasio. Pero bueno, los síntomas más comunes son estos aspectos más, esta coloración más plomiza en el limbo de la hoja. Bueno, para terminar con estos tres nutrientes, básicamente para refrescarles sobre la movilidad del nitrógeno, el fósforo y el potasio en el suelo, el nitrógeno es muy móvil, se lava y se lixivia en profundidad muy fácilmente, por lo tanto es conveniente dividir las aplicaciones en 2 o 3 veces durante la temporada, para evitar agregar dosis grandes que generen un crecimiento vegetativo excesivo y que además se termine lavando. Se agrega en general en superficie, se entierra muy levemente. El fósforo, al contrario, es muy poco móvil. En nuestros suelos con pH altos queda inmovilizado. Por lo tanto, la aplicación hay que hacerlo bien localizado, cercano a la zona de las raíces, y hay que tratar de utilizar en nuestra zona fertilizantes con una reacción ácida para mejorar la disponibilidad del nutriente, dado que los pH son elevados. Y el potasio es un elemento medianamente móvil. En general, la fertilización debería hacerse de manera similar al fósforo, en profundidad, y en suelos arcillosos suele quedar también inmovilizado, lo que empieza a ser parte de los coloides del suelo, y en los suelos arenosos se puede llegar a perder también por lixiviación. Vamos a ver algunos otros nutrientes y después vamos a terminar viendo algunas estrategias muy globales de fertilización. Bueno, el magnesio, suelen verse deficiencias de magnesio bastante más, de manera más frecuente que otros micronutrientes, incluso más que, por ejemplo, que de potasio. Es muy fácil de identificar. El magnesio es un componente de la clorofila, es un elemento móvil en la planta, por lo tanto los síntomas aparecen
en las hojas basales, se observan clorosis internervales, que luego cuando avanza la carencia y se hace más severa, esos tejidos cloróticos terminan necrosándose. En las variedades blancas, la clorosis toma una coloración amarilla y en las variedades tintas toma una coloración más rojiza. Los síntomas aparecen tarde en el ciclo. Hay síntomas muy característicos con pies muy difundidos, como el SO4, que tenían estas deficiencias en la absorción de magnesio y solían aparecer los síntomas de deficiencia con el SO4, o como decíamos más temprano, cuando hay mucho potasio en el suelo, hay antagonismo entre estos dos minerales, por lo tanto, bueno, cuando hay mucho potasio suele haber síntomas de magnesio. Bueno, acá decíamos síntoma de exceso de calcio o de potasio, produce deficiencia de magnesio y se pueden hacer algunas aplicaciones foliares para corregirlo. Estos son los síntomas característicos de, de carencia por magnesio, esta clorosis internerval en las variedades blancas con las tonalidades amarillas, tonalidades rojizas en las variedades tintas. Y estos síntomas son muy característicos ver las tres, cuatro primeras hojas de las plantas con esta sintomatología y a partir de la cuarta, quinta hoja del brote hacia arriba no se ve, la planta se ve absolutamente perfecta, por lo tanto, bueno, es bastante fácil de identificar por esa localización de los síntomas en las hojas basales. Con respecto al calcio, tampoco se suelen ver muchos síntomas, sobre todo está muy relacionado al agua de mesa. El calcio forma parte de las paredes celulares, en las células en las células de la pulpa de la uva, por lo tanto está muy relacionado a la estabilidad de la pulpa, la estabilidad de las membranas, y a la vida post cosecha en la uva de mesa. Buenas alimentaciones en calcio van a dar también, justamente por eso, también más tolerancia a algunas enfermedades como botrytis. Y se suelen ver clorosis internervales, algunas también escaldaduras en el borde de las hojas, pero sobre todo lo que se genera es mayor susceptibilidad a enfermedades y sobre todo lo que se puede ver es esa quebradura en las bayas debido a fertilizaciones con calcio deficientes. El calcio es un elemento que ingresa a la baya desde el cuaje hasta prácticamente la cosecha y por lo tanto, bueno, si hay alguna deficiencia pueden haber estos síntomas de rotura de bayas debido a deficiencias en calcio. Con respecto al hierro, sí, es un elemento que en general es bastante frecuente de ver carencias. El hierro interviene en la clorofila y sobre todo en todos los compuestos relacionados al fotosistema 2, compuestos en todo lo que es la cadena de transporte de electrones del fotosistema 2, en la fotosíntesis, respiración, etcétera. En general, síntoma típico es una clorosis que se denomina, bueno, clorosis férrica, que es generalizada en todo el follaje. Las hojas tienen esta clorosis, este amarillamiento bastante típico, pero permanecen las nervaduras verdes. Es estacional y en general, bueno, se produce por pH altos, ya que el suelo muchas veces tiene disponibilidad de hierro, pero está indisponible para la planta debido a los altos pHs. Por lo tanto, hay que tratar de hacer, bueno, y también en suelos anegados, suelos que tienen problemas de drenaje, suelen verse también estos tipos de síntomas. Yo no sé si la zona de ustedes también tiene, con el exceso de agua, si los drenan, si tienen algún problema de drenaje, pueden llegar a haber algún síntoma de disponibilidad de hierro, pero si los pH de los suelos de allá no son tan altos como los de acá, probablemente no se observe tanto esta problemática. Por lo tanto, bueno, buenos manejos de río y drenaje pueden llegar a evitar esta sintomatología y también se pueden hacer algunas aplicaciones foliares. Pero bueno, está la sintomatología típica de la clorosis férrica, este amarillamiento general del limbo, bastante parejo y permanecen las nervaduras verdes.
y cuando empieza a ser más severo empiezan a verse ya necrosis, esos tejidos cloróticos ya empiezan a necrosarse. Pero bueno, estos problemas en general generan bastante problemas de crecimiento de plantas. Desde muy temprano, ya en la temporada, se pueden ver estos problemas, lo cual genera, si se observan estos síntomas temprano en la temporada, bueno, los brotes, las plantas crecen poco, y hay poco desarrollo posterior de la canopia. Respecto al boro, el boro es un microelemento que en muy pocas cantidades puede llegar es muy importante. En general no se observan síntomas de deficiencia, como sí síntomas más de toxicidad en algunas zonas muy particulares que están muy relacionadas a los suelos, o a los ríos que están cercanos a esas zonas. Al agua de riego, pero en general deficiencias no se observan. Las deficiencias pueden ser que aparezcan desde brotación y hasta antes de floración, o deficiencias que se le llaman tardías, pero que aparecen en general en primavera, luego de la floración. Ambas deficiencias van a generar muy bajo crecimiento, clorosis, sobre todo problemas en el cuaje, caída de flores, desecamientos de inflorescencias, necrosis en ápices, algunas distorsiones bastante importantes en cuanto al crecimiento. Pero bueno, sobre todo problemas en las bayas, en los cuajes y en las inflorescencias. Pueden ver acá necrosis en inflorescencias, pérdida de flores, mal cuaje, crecimiento desorganizado, muy bajo crecimiento. Fíjense acá las flores y los raquis que se han secado y algunos síntomas más característicos en hojas. Pero bueno, como les decía, es más común ver algunos problemas de exceso de boro, sobre todo en algunas zonas en San Juan, en el norte de San Juan, en Jáchal, en Cafayate, también en algunas zonas. Es más fácil de ver estos síntomas por exceso de boro en esas zonas, ya que aparte de la vid es una especie bastante sensible al exceso de boro. Por lo tanto, bueno, en esos casos sensibles, bueno, habrá que ver de poner algunas variedades que toleren un poco mejor ese exceso de boro. Hay algunas variedades que lo toleran un poco mejor. Pero bueno, para hacer esas correcciones, sobre todo en los casos de deficiencia, bueno, hay que recurrir a los análisis de suelo, análisis de tejido para ver realmente cómo se pueden solucionar. Y los síntomas del exceso son bastante característicos. Hay deformaciones en las hojas, hay quemado en los bordes de las hojas. Esto se asemeja mucho también a la sintomatología por la enfermedad de hongo de madera, se conoce como hoja de Malbón. Fíjense que bueno, el exceso de boro genera una sintomatología bastante parecida, pero bueno, los limbos terminan necrosándose, y termina perdiendo todo lo que es la superficie foliar. Respecto al zinc, bueno, también es mucho más difícil de ver deficiencias en zinc. Básicamente se lo pongo para que si llegan a tener alguna duda en algún momento puedan recurrir a las fotos, pero bueno, hay un acortamiento de entrenudos, hay como lo que se llama como ese brote tipo plumero, ya que quedan las hojas desarrolladas, los entrenudos muy cortitos y todas las hojas desarrolladas. Hay problemas también con el cuaje, mucho en Millerandage, que son cuando las bayas cuajan pero no maduran y quedan verdes, chiquitas, desarrollo normal de las bayas, y esto suele darse en suelos también con pHs elevados, calcáreos, o alto contenido de fósforo. Fíjense, esta sí es la sintomatología típica de las deficiencias en zinc. Hay una deformación también del limbo, las hojas adquieren una especie de forma de abanico, pero fíjense sobre todo los entrenudos bien cortitos, con las hojas desarrolladas de ese aspecto de plumero. Y también esta deformación en las hojas, dando ese aspecto de abanico. Bueno, y para ir determinando algunas nociones muy generales respecto a estrategias de fertilización, en general, bueno, decíamos que esta nutrición mineral tiene una influencia determinante sobre la calidad de la uva. Muchas veces se pasa por alto esto, simplemente se agrega lo que la planta
lo que la planta saca, toma, pero no se tiene esa conciencia de que también la calidad de la uva tiene una relación directa con la nutrición. Ujú. Por lo tanto, bueno, mantener un buen balance nutricional de acuerdo a los rendimientos y la calidad buscada. Hay que, hay que tener un buen criterio de intervención basado en análisis ya sea de suelo, de suelos o de tejidos y hacer un balance económico entre los productos que voy a aplicar y de acuerdo también a las deficiencias y carencias y al impacto económico que eso pueda tener. Básicamente los momentos para las fertilizaciones son dos, puede ser en post cosecha o en primavera. En post cosecha básicamente el objetivo es permitirle a la planta tener un buen nivel de reservas para un adecuado crecimiento en primavera. En esto va a depender mucho el periodo post cosecha que tengamos, el estado del follaje luego de la cosecha para ver qué tipo de fertilización puedo realizar y en otro momento para las fertilizaciones en la primavera, entre brotación a post-cuaje. Por lo tanto, bueno, en la fertilización post cosecha, el objetivo decíamos que era acumular reservas. En general, en cuanto al nitrógeno, se suele aplicar entre un 40 y un 50% del nitrógeno del requerimiento total anual luego de la cosecha, sobre todo si el follaje está en buen estado y sobre todo evitar generar fertilizaciones nitrogenadas excesivas en este momento para evitar que la planta genere un nuevo crecimiento, por eso no es lo que estamos buscando, lo que estamos buscando es que la planta asimile ese nitrógeno y lo mande a los órganos de reserva. ¿No? Por lo tanto, no más del 40-50% del requerimiento total en post cosecha y en general con respecto al fósforo y al potasio se suele aprovechar y cada 2 o 3 años se puede aplicar el 100% de lo extraído. Esto va a depender obviamente de los rendimientos, de los suelos, de la textura, de los portainjertos que usemos, etcétera. Pero bueno, en post cosecha se suele aprovechar esta fertilización con nitrógeno para hacer también una fertilización de fondo con estos dos macronutrientes. Y respecto a la primavera, bueno, el objetivo es permitir un buen desarrollo de los pámpanos de crecimiento, una buena instalación de la canopia, y un desarrollo posterior adecuado de la floración, un buen cuaje y un buen crecimiento de los frutos. Y en general lo que se hace con nitrógeno es aplicar el resto, decíamos que un 40-50% en post cosecha al inicio de la brotación, justo luego de la brotación, se puede aplicar un 30%, no más de eso, y en post-cuaje, si fuese necesario, se puede aplicar el resto del- de la dosis requerida en nitrógeno. Pero tampoco el nitrógeno, como decía Jerry la clase pasada, y como le hemos dicho varias veces, evitar aplicaciones excesivas con nitrógeno, sobre todo en esta época, que pueden, y en post cosecha también, pueden generar problemas. En post cosecha van a generar problemas de mal agostamiento de los, de los brotes. Vamos a tener un efecto contrario porque la planta no va a acumular las reservas que queremos que acumule, sino que va a gastar esos nutrientes en nuevos crecimientos que luego se van a helar y los vamos a perder. Entonces, tener mucho cuidado con eso, tener mucho cuidado con las fertilizaciones nitrogenadas también al inicio de la temporada para evitar excesos de crecimiento vegetativo. Fertilizaciones foliares, les dejo algunas cuestiones, pero básicamente son un complemento para la fertilización edáfica y sobre todo para una corrección rápida cuando hay deficiencias de micronutrientes. Este, Algunos momentos óptimos para corregir potasio, magnesio, hierro, que en general van desde brotación a poscuaje en potasio, magnesio entre floración y envero, el hierro desde brotación hasta poscuaje. Hay distintos productos y cada vez han salido más productos para aplicaciones foliares. Alguna de estos micronutrientes es más fácil de corregir cuando se hacen aplicaciones foliares. Bueno, básicamente para ir terminando, algunas cuestiones muy rápidas. Decíamos, mientras más joven la planta, menos nutrientes necesita, por lo tanto, tener en cuenta la edad de la planta para determinar la dosis, evitar dosis excesivas en plantas
muy jóvenes. En cuanto al vigor, plantas vigorosas, si además que ya son vigorosas, porque el suelo tiene mucha fertilidad, y tenemos suelos profundos y con mucha disponibilidad de agua, si encima fertilizamos, vamos a maximizar esos desequilibrios con problemas de sombreamiento, podredumbre, problemas de fertilidad de yemas, etcétera. Las producciones, si yo espero mayores rendimientos, altos rendimientos, voy a tener mayores requerimientos de mayores dosis. Las texturas de suelos también, en general en suelos arenosos las dosis suelen ser mayores que en arcillosos y a pH elevados, como en muchos de nuestros casos, por ahí las dosis convencionales son menos eficientes. Y bueno, las variedades también, hay variedades que tienen mayor expresión vegetativa, mayor rendimiento potencial, por lo tanto el requerimiento nutricional también va a ser mayor. Básicamente es eso, hay que tener en cuenta que hay que tratar de reponer lo que la uva se extrae con la uva, lo que queda en las hojas, a través del manejo, lo que hay que tratar de hacer es que la planta lo envíe a los órganos de reserva. Los sarmientos pueden incorporarse también a través de algunos manejos al suelo. Por lo tanto, bueno, hay que tratar de reponer lo que se está extrayendo con la uva. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Desde ya en la primera diapositiva tienen mi email, desde ya que quedo a disposición para cualquier consulta. Y aprovecho para anunciarles la semana que viene. Hemos invitado a un especialista de Uruguay para que hable más en profundidad sobre los trabajos que está haciendo él en cuanto a estrategias de manejo del riego y de la fertilidad en zonas húmedas, sobre todo manejo del nitrógeno, también trabajo que está haciendo en cuanto al diseño de los viñedos, específicamente para zonas húmedas, y cuestiones que tienen que ver con manejo agroecológico y sostenibilidad de los viñedos en zonas húmedas. Así que desde ya, bueno, les paso el anuncio y espero que puedan asistir. Esto sería el viernes 12 de diciembre. Así que, bueno, muchas gracias y estamos en contacto.